Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos ya en la semana 15, que sería la última semana donde revisaremos el tema de la clase. Hoy terminamos los contenidos que están planificados en el sílabo. Y como ya lo saben, en la siguiente semana tienen que dar el examen final de la asignatura. ¿Les llegó el correo a todos? ¿Saben el día y la hora del examen? Sí, profe, a mí sí me llegó. Sí, profe, sí, yo. Entonces sería el examen el día viernes 24 de julio a las 8 de la noche, el examen de matemática. Y de las otras asignaturas, pues sería el sábado, ¿no? El modo en que vamos a proceder con el examen será similar a como lo dieron al examen parcial. Yo estaré conectado por si tienen alguna duda, pero ustedes podrán trabajar ya sea en la plataforma contestando las preguntas teóricas y en los ejercicios tendrán que hacerlos en su cuaderno, escanear y luego subir para yo calificar manualmente. En esta clase también haremos un breve repaso para que recuerden un poco de los temas que se van a evaluar en ese examen. ¿Alguna pregunta tal vez que tengan? Les explico un poco para en la siguiente semana que tienen el examen, no perder mucho tiempo con estas indicaciones. Les indico ahora. En la plataforma, ustedes saben, allí ya está habilitada la pestaña de evaluación final. Entonces hay una pequeña diferencia en el modo en que se les va a habilitar las preguntas de ejercicios. Entonces primero dice examen final componente práctico. Allí tendrán que acceder para poder resolver esas 10 preguntas de teoría, ¿no? Todas las preguntas son de opción múltiple, tal como lo fue en el examen parcial. Principalmente son preguntas del segundo parcial, pero también tienen, por ejemplo, les puse 2 preguntas de los cuestionarios cortos, o sea, las mismas, cualquiera de todas las que han dado ustedes en estas últimas semanas de cuestionarios cortos les pueden salir de forma aleatoria. Y también tienen un par de preguntas del primer parcial. Del mismo modo, de ese banco de preguntas que les tomé en el primer parcial, le pueden salir 2. Por eso, en ese sentido, sus preguntas es un examen que ustedes ya dieron. Entiendo que se les va a hacer sencillo. Luego aquí tienen este enlace que dice examen final componente práctico. Allí ustedes deben subir el archivo con los ejercicios resueltos, que serán 3 ejercicios que deberán resolver en una hoja, escanean y lo suben. ¿Cuáles son los ejercicios? Los ejercicios estarán en este tercer enlace, ¿sí? Si es que ustedes dan clic en este tercer enlace, se les van a habilitar. Están hechos igual como un cuestionario, 3 preguntas, pero allí mismo en la pregunta se les dice que deben resolverlo en su cuaderno y luego deben subir el escaneado en esta pestaña de examen final. ¿Sí? Aquí en este tercer enlace no deben contestar nada, solamente deben abrir para ver las preguntas. Les va a aparecer las 3 preguntas en la misma ventana y luego pues ya pasan a resolver en el archivo que de hecho les he puesto aquí, el archivo de Word para que tengan el formato y allí vayan anexando las preguntas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Es importante que tengan claro para la otra semana, pues a las 8 de la noche que se habilitan estos enlaces, ustedes pueden acceder ya a resolver. . 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
Ok. A ver, ¿alguna otra indicación que tenía pendiente? El puntaje de las preguntas de ese examen, ya lo conocen muy bien ustedes. La parte de esas 10 preguntas teóricas representan el 50% del examen final y las 3 preguntas prácticas el otro 50%. En la parte práctica hay 2 preguntas que puntúan 2 puntos y una pregunta de 1 punto. ¿Sí? Pues les comento que el examen está fácil, son los temas que hemos visto aquí mismo. De hecho, uno de los ejercicios que les puse para la parte práctica es similar al que resolvieron como tarea para el día de hoy. Por cierto, ¿alguna pregunta sobre la tarea? Está habilitado para que puedan subir hasta las 3 de la tarde. Creo que 3 personas faltaba de subir la tarea. Alguien, por favor, que pueda compartir los ejercicios que subieron como tarea de los que estaban planteados. Alguien voluntariamente o si no haremos un sorteo. A ver, veamos. Edison Viracocha, ¿podría por favor compartir pantalla y mostrar los ejercicios que resolvió como tarea? Edison. Edison Viracocha, ¿escucha? Ok. Vamos a alguien más. Clever Tasiguano. Yo, profe, estoy conectado desde el celular, le puedo prender la cámara para que vean a compudo, profe. Ok, a ver, aunque no se va a poder apreciar muy bien. Intentemos saber cómo se ve. Sí se aprecia, profe. Sí, pero la verdad es que no se ve muy claro por la resolución del video. A ver, alguien más que nos pueda ayudar. Entiendo que todos hicieron esa tarea. Diana Núñez. Diana. Diana Núñez. ¿Escucha? Sí, profe, aquí estoy. Ya le comparto la pantalla. Ok, Diana, gracias.
El primer ejercicio, Diana, por favor. Ya, profe. El primer ejercicio. Aquí está. En los problemas del 23 al 26 establezca si f de x tiene un valor máximo o mínimo. Encuentre ese valor. Entonces yo le calculé con la fórmula que usted nos había dado de menos b dividido para 2 por a. Obviamente aquí consideré la fórmula, la ecuación que es 100x cuadrado menos 20x más 25 y le ordené A, B, C y empecé a despejar la fórmula. Para mí es un mínimo. Bien. Ya. Ok, Diana. Muchas gracias. Solamente esos dos primeros. Mauricio Guarderas. Sí, profe, aquí estoy, ya le comparto la pantalla. Por favor, el tercer ejercicio, ese que tenían que ya resolver un problema utilizando funciones cuadráticas. Ya. Ya, ahí no sé si ya pueden observar. Ya, listo. Ok. Entonces, en este sentido, igual, como nos dio la fórmula del precio, para sacar la cantidad, le multipliqué el ingreso, le multipliqué al precio por la cantidad, y ahí ya saqué la ecuación cuadrática. De igual manera, en este sentido, lo que procedí a hacer es, con la fórmula del vértice, calculé el nivel de producción máximo en el que se obtiene, el nivel de producción máximo donde se tiene el ingreso, que en este caso me dio 200. Reemplacé este 200, que es Q, en la ecuación cuadrática que saqué antes, multiplicando el precio por la cantidad, y de ahí obtuve el ingreso máximo, que sería en este caso de 120,000. Ok. ¿Cuánto les quedó como respuesta a los demás? ¿Podrían comentar, por favor? ¿Les quedó la misma respuesta o diferente? La misma, Sí, profe. la misma, profe. Muy bien. Está bien, profe. Si es que tienen claro ese ejercicio, pues en el examen tienen un similar. No es precisamente el mismo, pero es parecido. Por lo tanto, si es que entienden ese procedimiento, no tendrán problema. Ok, Mauricio, luego tenían el ejercicio, no, de ese mismo ejercicio, Mauricio, de su mismo archivo, por favor. Ah, ya. Listo, profe, ya le comparto la pantalla. Listo. Luego tenían el 31, sí, el 31. Ese ejercicio era un tanto diferente, en donde igual tenían una función cuadrática y debían analizar el vértice y las intersecciones con los ejes de la función. Y luego hacer la gráfica, ¿no? ¿Podría ponerle, por favor, en la gráfica? Ah, ya. Ok. Sí, ¿qué dicen los demás? ¿Les quedó igual? ¿Diferente? Igual, profe. Igual, profe. Igual, profe. Muy bien. Sobre eso yo en el examen les pregunto algo que vimos pues también en la clase, sobre si es que la tendencia de la parábola es que abre hacia arriba, abre hacia abajo.
¿Cuál es el vértice? Pues sabemos que si la parábola abre hacia abajo tiene un máximo y si es que abre hacia arriba, en cambio, tiene un mínimo. Ese tipo de cosas deben tener en cuenta para el examen. Muchas gracias, Mauricio. Listo, profe. Ok, en la clase anterior entonces estuvimos revisando ya sobre el tema que teníamos que ver completamente hoy de operaciones con funciones. Entonces vimos esta parte que es más sencillo de las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división de funciones, en donde aquí hay que tener en cuenta pues las operaciones algebraicas que empezamos viendo en esta asignatura. Sobre esto habíamos resuelto este ejercicio que es muy simple. Tenemos dos funciones, f de x y g de x, y realizamos las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Aquí en el cuestionario corto ustedes tenían una pregunta en donde se les consultaba sobre ese denominador de la función g de x, en donde es claro que si el denominador es 0, o sea, si g de x es 0, esto es indefinido, indeterminado, no se puede resolver. F de x sí podría ser 0, pero g de x no debería ser 0. Y vamos a finalizar entonces esta asignatura revisando lo que es composición de funciones, tal como está definido en el sílabo. La composición de funciones es un proceso que involucra pues combinar dos funciones, aplicando primero una función a un número y después la otra función al resultado. Aquí en la carátula de este tema vemos eso. X sería el dominio, ¿no es cierto?, que hemos estado revisando. Y luego tenemos una función f de x, por ejemplo, y igual a f de x, que se obtiene dando valores a x y luego calculando para y. Luego esos valores que se obtienen se calculan para otra función. Por ejemplo, aquí está como z, lo que vendría a ser g de f de x. ¿Sí? Esto es una composición de funciones. Se puede hacer para dos o más funciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice, suponga que g de x es igual a 3x y f de x es igual a x cuadrado y nos da un valor definido para x que es igual a 2. Si calculamos el valor de la función g de x cuando x es 2, o sea, g de 2, nos queda claramente que es 3 por 2, que es igual a 6. Y si se envía este valor a la entrada, 2 a la salida 6, pues nos quedaría esto de acá, ¿no? Si x es igual a 2, g de 2, 3 por 2, es 6. Esto es composición de funciones, pero normalmente no se hace para un solo valor específico, como dice aquí x es igual a 2, sino se hace para todos los valores de la función. Entonces, aquí se puede analizar cómo cambia, o en algunos casos se mantiene, el dominio que tiene esa función compuesta. Si calculamos entonces f de 6 aquí, tenemos que esto es x, el nuevo valor de x que es 6 elevado al cuadrado nos da 36. Sí, esto sería, este ejemplo que está aquí en la diapositiva está hecho para un valor específico de x es igual a 2, pero de manera general pues se lo hace para todos los valores que tienen el dominio de esas funciones. Si analizamos pues de este modo gráfico, tenemos los valores del dominio de G, que serían estos valores X. En la diapositiva anterior estaba como un ejemplo, X es igual a 2, pero puede ser todo un conjunto de valores. A esos valores pues los podemos calcular
¿no es cierto? Con la función determinada de g de x. En el ejemplo anterior nos decía que g de x es 3x. Y tendríamos aquí el dominio de f, de esa función. Luego, a esos valores que obtenemos aquí, esos valores pues serían, como dice el dominio de f de esta función de acá. Por lo tanto, la forma en que se escribe esto es así como pueden ver. F de g de x, que se lo puede escribir de estas dos formas, teniendo en cuenta, y como ya les había mencionado, que esto no es una multiplicación. No es que x está multiplicando a f y a g, sino que es una forma de indicar que es una función compuesta. F o g de x, que sería estos puntos que están acá. El rango, pues, serían los valores que se calculan para la función. Y ya les decía, se debe analizar adecuadamente qué pasa con el dominio y el rango de esa nueva función compuesta. Debemos tener en cuenta que en los ejercicios que se resuelven no es igual f de g de x que g de f de x. En algunos casos, pues, coincide que es igual, pero en general esto no se cumple, ¿sí? Si es que ustedes calculan f de g de x y luego en otro enunciado les dice g de f de x, pues tendrán que volver a recalcular porque por lo general no es igual. Vamos viendo entonces esto con algunos ejemplos. Aquí tenemos ya funciones determinadas para f de x y g de x. F de x dice que es x cuadrado y g de x es igual a 3x. Entonces podemos obtener de una forma sencilla en realidad cuál es el valor de f de g de x. Lo voy a resolver aquí. Profe, una consulta. Yo le bajé la diapositiva. Siempre bajo las diapositivas para ir completando, pero no está esa diapositiva en la semana 15. No sé si yo estoy equivocada o no sé si mis compañeros pudieron Ok. bajar porque yo no la tengo. Déjeme, Es de la semana 14. déjeme revisar, por favor. Sí, porque yo siempre le sé bajar, pero yo no tengo lo que usted tiene, profe. ¿Tiene otros contenidos? O Ok. sea, le falta el que nos mostró antes, le falta. Sí, Sí sí. tiene algunos contenidos, pero sí le falta. Ok, sí, perdón. Ahora mismo les actualizo. Ok. Ok. Ya está actualizado, por favor. Revísenlo. Gracias, profe. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio de estos de composición de funciones para que tengan claro el procedimiento. Recuerden que escribir así f o g, estamos diciendo que es una composición de funciones, lo cual lo podemos expresar como f de g de x.
Sí, aquí tenemos para este ejemplo que f de x es sí, f de x es igual a x cuadrado y que g de x es igual a 3x. Aquí, al ser un ejercicio de composición de funciones, como les decía, el hecho de que las dos funciones se junten, se combinen, hace que varíe lo que es tanto el dominio como el rango. En algunos casos ya habíamos visto esto de dominio y rango y veíamos que, por ejemplo, algunas funciones, el rango eran solo valores positivos. En algunos casos el dominio no podía ser 0 porque o si no la función era indeterminada. Entonces se lo debe analizar de esa forma al resultado que obtengamos de la composición. Listo. Entonces aquí tenemos que si f de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a 3x, entonces al combinar esas funciones, tal como nos dice acá la teoría, aquí vimos un ejercicio simple en donde la función era g de x es igual a 3x. Primeramente deberíamos calcular un valor para g de x y luego lo combinábamos con el valor correspondiente de f de x. Esto mismo debemos hacer acá con el ejercicio, pero ya no para un, sino para las dos funciones que están determinadas. ¿Cómo creen que quedaría entonces esa composición de funciones para este ejercicio que tenemos acá si nos basamos en este pequeño ejercicio que está aquí? ¿Alguien? ¿Cómo nos quedaría f de g de x? Luego también podríamos calcular g de f de x para que vean que es diferente. Si tenemos f de x y ahora queremos calcular f de g de x, quiere decir que a esa x la debemos reemplazar por lo que vale g de x. Les indico aquí con una flecha. A esta x que está aquí, ahora la debemos reemplazar por g de x. Por lo tanto, a la x que compone f de x, la reemplazamos por todo esto de aquí, por 3x. ¿Cómo quedaría entonces si hacemos esta composición? 3x elevado al cuadrado. 3x elevado al cuadrado. Ok, muy bien. Entonces les escribo esto que les acabé de decir. F de g de x equivale a reemplazar en los valores de x que tenga f de x lo que vale g de x. G de x vale 3x. Entonces, quiere decir que aquí tengo que reemplazar 3x elevado al cuadrado. Siempre que sea posible, pues se puede resolver esto. Aquí, por ejemplo, podemos dejar como 9x al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Hagamos, para que entiendan la diferencia, hagamos ahora g de f de x. Esto que está dentro del paréntesis de g de x, ahora lo vamos a componer en vez de f de x o por los valores que tenga f de x, que en este caso son x al cuadrado. Entonces, en esta función g de x, que es igual a 3x, reemplazamos la x por el x al cuadrado. ¿Cuánto quedaría entonces?
¿Cómo les quedaría? 3x cuadrado. 3x cuadrado, ok. ¿Sí? No es lo mismo entonces lo que decía antes la diapositiva, f de g de x que g de f de x. Sí, esto que acabamos de hacer también es lo mismo que poner g o f, que indica la composición de g de f de x. ¿Está claro? Aquí, no sé, quizás se puedan confundir por el hecho de que cuál deben reemplazar en qué función, pero ya les digo, tal como se escribe, si es que tienen aquí como estaba planteado f o g, pues la representación para que lo entiendan mejor sería esta f de g de x, y si es que es al revés sería g de f de x como les escribí acá. Hagamos más ejercicios para que lo tengan claro. Aquí pueden ver otras dos funciones. F de x dice que es igual a raíz de x. Esto sería así. Y la otra función es g de x es igual a x más 1. Queremos encontrar la composición de f o g de x y también g o f de x. ¿Alguien que quisiera participar con estos ejercicios? Literal A, f de g de x. F de g de x. ¿Cómo quedaría? ¿Alguna idea o no está claro? Sería, profe, tal vez raíz de x más 1. Ok. Correcto. Como ven, f de g de x significa que aquí la x que teníamos acá la debemos reemplazar. Pues podría ser así. Para que lo noten, la x que teníamos acá la reemplazamos por g de x. Entonces, la función, pues ustedes saben que una función puede estar escrita en términos de x y depende del orden que tenga la función. Por ejemplo, x cuadrado más 2x menos 1. En todas las x deberíamos reemplazar el valor de g de x. Entonces, si g de x es igual a x más 1 y hacemos esa sustitución, entonces aquí nos queda que x lo reemplazamos por x más 1, por lo tanto nos queda raíz de x más 1, ¿no? Allí, por ejemplo, no se puede simplificar, podríamos dejar allí. Y para el literal b, lo que pide en cambio es g de f de x. ¿Cómo quedaría allí? G de f de x. Sería igual, profe. Igual sería. Sí. Tenemos aquí g de x. Esta x ahora la debemos reemplazar a la x que tenga la función, la debemos reemplazar por el valor de f de x que es raíz de x. Solo a esta x de g de x debemos reemplazarla por raíz de x. Entonces no quedaría igual. Ya, profe. ¿Cómo quedaría?
¿Alguien que ya lo tenga claro? Profe, raíz de X más 1. Ok. Raíz de X más 1. Sí. Es un proceso de sustitución, básicamente, esto de composición de funciones, tener en cuenta nada más, dependiendo de lo que pida el ejercicio, f de g de x o g de f de x, qué es lo que se debe reemplazar. ¿Alguna pregunta? Vamos analizando lo que es el dominio que tienen estas funciones, ¿sí? Como les dije, aquí revisamos el primer ejercicio que hicimos. La función f de x es igual a x cuadrado. El dominio puede ser cualquier real. No hay un número de x que limite, pues, o que haga que f de x sea indeterminado. Entonces, el dominio sería cualquier real. En g de x, el dominio también sería cualquier real, 3x. X podría ser 0, podría ser negativo, podría ser positivo, etc. De los resultados que hemos obtenido aquí, nos queda que f de g de x es igual a 9x al cuadrado. 9x al cuadrado es igual a una función cuadrática en donde el dominio es cualquier real. Y para g de f de x nos queda 3x cuadrado, en donde también es una parábola y no hay ninguna restricción para x, por lo tanto, el dominio también es cualquier número real. En este ejercicio. Ahora vamos a analizar en este segundo ejercicio que resolvimos. F de x es igual a raíz de x y g de x es igual a x más 1. ¿Cuál sería el dominio de f de x? ¿Alguien que me pueda decir cuál sería el dominio de f de x? Esto es lo que ya habíamos estudiado antes. ¿Alguien que recuerde? ¿Cuál es el dominio? Dominio, recuerden que son los valores que puede tomar x de tal manera que la función no sea indefinida. Aquí, ¿qué tipo de restricción tenemos? Si analizamos raíz de x. ¿Alguna idea? Desde -1 hasta infinito positivo, dice Liliana. Solamente Liliana para f de x, no para la función compuesta. Solo para f de x es igual a raíz de x. ¿Cuál sería? ¿X podría ser negativo aquí? Ok, sí. Eso es entonces lo que les preguntaba. Aquí, como ven, si es que x es negativo, esto es un número complejo. Ya no es un número real, por lo tanto, no forma parte del dominio. Entonces, tal como hemos quedado ya, y en la clase anterior les recordé la forma en que vamos a utilizar para escribir esto del dominio y rango. Podemos poner que el dominio es valores entre 0 e infinito. Sí, el 0 también puede estar incluido porque la raíz de 0 es 0. Ahora analicemos cuál es el dominio de g de x. Solo de g de x, que es igual a x más 1. ¿Cuál es el dominio? ¿Hay alguna restricción o no hay ninguna restricción para x?
que dicen todos los reales, ¿no es cierto? Entonces, eso de todos los reales podemos poner pues todos los reales así. O si quieren pueden poner pues, a ver, como es infinito sería paréntesis, menos infinito a infinito. Sea más infinito. Listo. Ahora analicemos cuál es el dominio de la función compuesta de f de g de x. Esto nos sirve de repaso para analizar lo que es el dominio que también tienen en el examen, preguntas de este tipo. ¿Cuál sería el dominio de f de g de x? O sea, de raíz de x más 1. Ok, allí sí es lo que indica Liliana, entonces serían valores entre menos 1 hasta infinito. Sí, menos 1 sí puede ser, porque si es que x es menos 1, nos queda menos 1 más 1, 0, raíz de 0 es 0. Si es que x es menos 2, por ejemplo, menos 2 más 1 es menos 1 y raíz de menos 1 ya nos da un número que no es real. Por lo tanto, ese sería el dominio. ¿Cuál sería el dominio de g de f de x? ¿Cuál creen que sería el dominio de g de f de x, o sea, de raíz de x más 1? Desde 0 hasta infinito, ¿ok? Entonces, el dominio, si se dan cuenta, es el mismo que habíamos escrito acá. El mismo dominio para f de x. Entonces, la conclusión de esto es que el dominio de la función compuesta cambia. Si es que antes teníamos un dominio definido para f de x y para g de x, cuando se hace la composición de funciones, el dominio pues cambia. Por supuesto que depende de f de x y g de x y se lo debería analizar de la forma en que estamos haciendo aquí. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Todo claro? Ok. Vamos a hacer entonces más ejercicios. A ver, este es el mismo que lo copió 2 veces. Esto ya es diferente. Entonces tenemos estas dos funciones. Una función en términos de p, f de p, y otra función también en términos de p, g de p. Entonces lo que se pide es encontrar la función compuesta f de g de p y luego g de f de 1. Aquí nos está restringiendo a un solo valor. La forma más fácil de hacer este literal b es primero calcular cuánto vale la función f cuando p es 1, que es lo que dice aquí. Si obtenemos ese valor, luego lo calculamos el valor de g en función de ese valor que obtuvimos antes.
Sí, eso es función compuesta. Intenten por favor resolver esto en el cuaderno y en unos 5 minutos les pregunto cuánto les quedó. O si tienen preguntas, si es que no quedó claro la resolución que hicimos antes, díganla por favor. Perdón un momento. Ok. Traten de resolverlo en su cuaderno, por favor, sí. Ya les pregunto.
Ok. ¿Alguien tiene alguna respuesta para la literal A? Si es que tienen alguna respuesta, por favor escríbanla al chat. Y allí van comparando con sus compañeros. Ok, Pamela. 4p cuadrado más 12p más 2. ¿Alguien más? Ok, Mauricio también. A ver, revisemos. En el ejercicio dice la función compuesta de f de g de p. También se puede escribir como f o g de p. Lo que debemos hacer entonces aquí es reemplazar en vez de p. ¿Alguien activó micrófono? ¿Alguna duda? Hilda. Ok, a ver, entonces debemos reemplazar el valor de p por la función g de p. Esto es lo que les decía antes. En toda la función en donde encontremos p o x o la variable que sea, deberíamos reemplazar por todo lo que vale la función g de p, que en este caso es igual a 2p más 1. Por lo tanto, esa sustitución sería f de g de p es igual. G de p es 2p más 1. Entonces, si reemplazamos eso aquí, sería 2p más 1 al cuadrado
más 4 veces P, que es 2P más 1, menos 3. Para simplificar, pues, eso que acabamos de escribir, ya saben ustedes, debemos resolver. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuadrado de un binomio. Aquí el 4 está multiplicando estos dos términos. Debemos resolver eso y luego simplificar. Aquí nos quedaría 4p al cuadrado más 4p más 1 más 8p más 4 menos 3. Y aquí simplificamos lo que sea posible, que bueno, como pueden ver, sí es posible allí hacer algunas simplificaciones. 4p cuadrado no se puede simplificar con nada. Sí podríamos simplificar los términos que están en función de p. Tenemos 4p más 8p, 12p. Y la parte que no está en términos de p sería 1 más 4 menos 3. Sería más 2. Ok, ¿está claro? Me confirman, por favor, si está claro. La resolución allí tienen paso a paso. ¿Cuánto quedaría entonces acá? El literal B, G de F1. ¿Cuánto les quedó? Por favor, si pueden compartir sus respuestas en el chat. Cinco, ok, sí. En este caso, como pide para un valor específico de P, que es P1, entonces debería ser un solo valor. Pamela dice que es 5. ¿Alguien más? Ok, 5 también Mauricio. Listo. Aquí es un poco más simple, pues, para calcular, porque solo es para un valor, ¿no es cierto? F de 1. ¿Cuánto vale la función f cuando p es 1? Es que p es 1, pues aquí nos queda 1 cuadrado más 4 por 1 menos 3. Y a ese resultado, luego lo debemos calcular para g. Vamos haciendo aquí por partes. Primero, eso que está dentro del paréntesis. F de 1 sería igual a 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 3. Pues por. Aquí nos quedaría entonces que esto es 2. Y luego lo que nos pide allí el ejercicio es
G de f de 1, o sea, de 2. Por lo tanto, el valor de P aquí en G sub P sería 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. Esto sería entonces lo que pide el ejercicio. G de f de 1. ¿Preguntas? ¿Preguntas que tengan, por favor? Listo. Un ejercicio más que podemos considerar. Dice expresar h de x es igual a 2x menos 1 al cubo como una composición. H de x es ya una función compuesta, entonces dice que la expresemos como una composición de otras dos funciones que las pueden llamar como deseen. F y G, por ejemplo. ¿Cuáles serían? Trabajen por favor en eso. ¿Cuáles creen que serían esas funciones que nos dan como resultado esta función compuesta? Sí, les repito, aquí lo que tenemos es ya la función compuesta de esto que estamos viendo. Lo que pide es que expresemos eso como una composición, o sea, determinar cuáles serían las funciones. Podrían llamarle, por ejemplo, a una f de x y a la otra g de x, que nos dan esta función compuesta. Si es que tienen alguna idea, por favor escriban en el chat. Asumamos que es en términos de f y g de x. Esa composición queda 2x menos 1, todo eso al cubo. Entonces la pregunta es, cuánto vale f de x y cuánto es g de x?
¿Alguna idea? Sí, aquí, tal como está, f de x sería x al cubo y g de x sería 2x menos 1. Si ustedes parten de estas dos funciones y hacen la composición, pues les quedaría 2x menos 1 al cubo. ¿Ok? ¿Se entiende? Confirmen por favor si se entiende o no se entiende, si es que hay alguna duda. Ok, Mauricio, todo claro. Los demás. Los demás, ¿está claro o no está claro, por favor? Bien. Bueno, vamos a tomar un receso de unos 5 minutos. Retomamos la clase a las 2:15 y hacemos unos ejercicios de repaso para el examen.
Ok. Bueno, como ven, estaba conformando aquí grupos para hacer ahora un trabajo y que al final suban como una actividad grupal. Creo que les llega, ¿no es cierto?, un aviso allí de Zoom para que se incorporen a la sala. Profe, yo no tengo ningún aviso. Yo tampoco, Inge. A ver, de quienes veo aquí, por ejemplo, Dayana, Cintia, Liliana, ¿automáticamente se ingresaron a la sala o les llegó algún aviso o mensaje? Janet también ya está en una sala. Profe, ¿a mí me puede volver a enviar? Yo me salí. Por. Ok. A mí también, profe, por... Yo también, porfa, profe Rodas. Ok. ¿Ustedes ya ingresaron y se salieron? Profe. ¿O qué pasó? Sí, yo me ingresé Sí. y me salí de la sala. Yo Ah, igual, ok. profe. Yo le cerré la pestaña. A mí igual, profe, me pasó lo A ver, por ejemplo, ahora... A ver, Dayana, ¿me escucha? Creo que quienes ya están en uno de esos grupos no podemos interactuar a menos que yo entre a la sala. Espera un momento, por favor, para confirmar. Hola, Dayana, Liliana, Pamela. Hola. Ustedes están en este grupo. Yo hace un momento estaba hablando algunas indicaciones generales. ¿Me podían escuchar o no? No. No, ok. Entonces veo que estas son salas independientes. Voy a finalizar estos grupos para luego volver a crearlos. Primero les doy las indicaciones generales, ¿sí? Ya, profe. Ok, entonces de lo que acabé de revisar, conforme yo voy creando los grupos y ustedes ya ingresan a ese grupo o a esa sala, yo debería ingresar a la sala como tal y allí podremos interactuar. Si es que están dentro de una de esas salas y yo estoy hablando, o sea, no estoy dentro de ninguna de las salas y estoy hablando, no me podrán escuchar. Ok, entonces he cerrado todas las salas, luego les voy a volver a enviar esa opción para que ingresen. Primero les explico los ejercicios que van a hacer. Pero bueno, esa es la idea. Cuando ustedes estén ya dentro de la sala, les repito a todos, cuando estén dentro de la sala, solamente en la lista de participantes les aparecerá los integrantes del grupo y se puede trabajar allí de forma independiente. Luego yo puedo finalizar ya esas salas y podemos volver a como estamos ahora mismo, ¿sí? Creo que algunos de los que ya estaban en la sala no me pudieron escuchar antes que les había estado indicando algunas cosas.
Sí, ¿estamos claros entonces? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Muy bien, entonces los ejercicios que les voy a indicar ahora, pues yo ya hice el examen, ya envié al profe Joandri para que lo revise. Normalmente no suelen haber muchas correcciones, entonces si ustedes resuelven esto y a conciencia se autoevalúan, podrán saber si están listos o si deben revisar alguno de los temas. El primer ejercicio que les voy a indicar tiene que ver con la composición de funciones, que es el tema que acabamos de ver. Entonces, como saben, esta semana yo ya no les envío deber, pero para que lo repasen, por favor, esto lo anotan en su cuaderno. El ejercicio punto 3.3, tenemos este enunciado para trabajar con composición de funciones. El cuarto lo vamos a hacer, ¿sí? Dice, si f de x es igual a x cuadrado menos 1 y g de x es igual a 4, encuentre, pide 9 cosas, no vamos a hacer todo, solamente resuelvan lo que es el a, el d y el g. Irán anotando, por favor, el a, el d y el g. Sí, una pregunta. ¿Ustedes cuando ingresaron a estas salas que yo les creé hace un momento para los grupos y se salieron, ya no les dejó volver a ingresar? No, aquí al lado de la parte de grabar, por ahí podemos volver a ingresar. Sí, es posible volver a ingresar, ok. Sí. Ok, gracias. Sí, ya copiaron entonces este ejercicio 4. Deben resolver los literales A, D y G. Uno es suma, otro es multiplicación y el otro es composición. Sí, y los otros ejercicios que les voy a escribir aquí, me avisan si es que todavía no copiaron para volver. Sí, esto como les digo voy a ser específico con los temas que yo les voy a evaluar. Entonces, a este le voy a llamar ejercicio B. Tenemos la función x al cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Y aquí lo que les pido que obtengan será el vértice. Tienen que determinar lo que es el dominio y el rango. Deben determinar el comportamiento que tiene esa función. Es decir, si es que es una función creciente, decreciente o también puede ser constante. Estos son los temas pues, que estudiamos y les puedo evaluar de esta forma. Y como se trata de una función cuadrática, pues yo aquí les puedo preguntar las intersecciones con el eje X.
¿Sí? Copien, por favor. Aquí para que no se confundan, mejor le llamo ejercicio 2. ¿Sí? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Bien. En el siguiente ejercicio, pues lo que les cambio es simplemente la función. Y aquí les pongo f de x es igual a 2 por x menos 3 más x menos 1. Entonces, si ya se dieron cuenta, esto no es una función cuadrática, por lo tanto no tiene vértice, sino más bien podríamos determinar pendiente. Lo que es el dominio y rango también podríamos analizar. Podríamos analizar comportamiento de la gráfica, si es que es creciente, decreciente, constante. Y también intersección con el eje X y con el eje Y. Y adicional, pueden ustedes determinar una función g de x en donde g de x sea perpendicular a f de x. Sí, eso de perpendicular y paralelo lo habíamos visto para funciones lineales, cómo se puede determinar. Copien, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esos ejercicios? Inge, perdón, una pregunta. Esto dijo que teníamos que subir como tarea estos ejercicios. Sí, como una actividad que les voy a crear ya mismo el enlace. Solamente son esos 3 ejercicios, ¿sí? Tienen que hacerlo en los grupos que ahora vamos a conformar para las salas en Zoom y solamente debe subirlo pues una persona, un integrante del grupo. ¿De acuerdo? ¿Me confirman si ya están listos para volver a habilitar esas salas? Cualquier cosa yo ingresaré a los grupos y pues ahí me consultan las dudas que tenga. Sí, entonces voy a volver a habilitar la sala.
Ok. Hola. En este grupo hay 5 participantes, ¿no? ¿Ustedes pueden ver la lista de participantes? Sí, profe. Cintia, si pueden ver la lista de participantes, supongo que pueden interactuar entre ustedes. Como ven, solo pueden ver los que están en el grupo, ¿no es cierto? No pueden ver el resto de compañeros. Aquí entiendo que ustedes podrán utilizar la herramienta de compartir pantalla y solamente podrían acceder ustedes, ¿no? Eso, espero que haya esa posibilidad para que puedan trabajar. Háganlo lo más sencillo posible, no calificaré mucho el formato de cómo hacen ese trabajo, sino más bien que esté bien resuelto. Y lo más importante, como les digo, ya que esas preguntas las voy a evaluar la siguiente semana, el viernes, no sé si es que algo no está claro de eso que les pregunto ahí, váyanlo consultando y ayudándose entre ustedes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces voy a salir de esta sala, me conectaré a las otras salas y luego volveré por si tienen alguna duda, ¿sí? Ahora veo que en este grupo solo hay 2 personas. Creo que las otras 2 personas faltan de integrarse, o no, mejor dicho, ustedes faltan de integrarse a las salas. Diana y Cintia. No pueden acceder a las salas. No, profe, estoy conectada en el celular, ahorita ya me salgo. Ok. Hola, bueno, esta es la sala 2 que se creó. Aquí, como pueden ver en la lista de participantes, solo están los del grupo. Allí ustedes pueden interactuar, utilizar la herramienta de compartir pantalla. Les decía que por el tiempo que nos queda, ustedes nada más hagan una discusión de esas preguntas que les he planteado, porque eso es lo que les voy a evaluar la siguiente semana. Si es que alguien no tiene claro, otra persona que sí lo tenga les puede ayudar, o si no, luego yo les resuelvo las dudas, ¿sí? Listo, Profe, profe. una consulta. Dígame. Y de ahí subimos los ejercicios que nos indicó. No los vamos a subir porque veo que no hay tiempo. Entonces, más bien, si es que alguien, organícense allí ustedes, si es que quieren compartir pantalla y alguien empezará a discutir al menos las preguntas que yo les planteé, porque eso es lo que les voy a evaluar, les repito. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Hola, bueno, ustedes son la sala 3 que se ha creado. Como pueden ver, en la lista de participantes solo están ustedes. Aquí ustedes pueden interactuar con los integrantes del grupo y pueden utilizar las herramientas de compartir pantalla, por ejemplo, si desean. Los ejercicios que les he planteado son similares a los que les voy a tomar en el examen, entonces es necesario que los hagan y veo que por el tiempo no será necesario que los suban como tarea. En este momento ustedes pueden aprovechar el tiempo para ver
lo que yo les he planteado y si no está claro, alguien que sí lo entienda, pues podría ayudarles o si no, luego yo les ayudo. ¿Alguna pregunta? Profe, Ya- entonces esta actividad únicamente la hacemos, o sea, no la vamos a subir y solo para ver si es que alguien entiende más, para ver si es que explica, ¿verdad? Correcto. Allí entre ustedes organicen. Como ven, hay un grupo de 4 personas, entonces allí es más fácil, pues, interactuar. ¿Sí? Lo que sí, resuélvanlo porque eso les da ya muchas pistas de lo que va para el examen. Ya. Hola, ustedes están en la sala 4, donde pueden ver allí en la lista de participantes que hay 4 integrantes del grupo. Yo les había dado unas preguntas, pero por el tiempo no van a avanzar a completar totalmente. Entonces no deben subir ninguna evidencia de esos ejercicios. Solamente discútanlos entre ustedes. Eso es lo que yo les voy a evaluar la siguiente semana. Si es que alguien no tiene claro algo, alguno de sus compañeros podría ayudarles o si no, yo les puedo ayudar directamente. Sí, pero trabajen, nada más revisen, discutan de forma general esas preguntas y si hay alguna en especial que no está clara, pues la analizan con detalle en estos 20 minutos que quedan. Gracias, profe. ¿Sí? Sí, Listo. profe, gracias. De que falten unos 5 minutos, pues para que termine la clase y yo mismo ya les deshabilito estas salas para volver a la sala principal en donde están todos conectados.